Por otra parte, puede afirmarse que es fácil ser honrado, o más bien ser irremediablemente serlo, cuando no hay nada o nadie a quien robar. Y en cambio resulta un gesto heroico el hecho de rechazar cantidades ingentes y cegadoras de dinero de alguien que acostumbra a doblegar la voluntad ajena mediante chantajes y amenazas. Nadie conoce, de nadie sabemos, su capacidad de resistencia frente a determinada tentación mientras no sea confrontado con la posibilidad real de comportarse de modo contrario a como habitualmente lo hace. Siguiendo con la lógica de esta argumentación, hemos de entender que la capacidad de tolerancia en una determinada sociedad, una cuestión que va más allá de los discursos bien intencionados o de los propósitos declarados, se descubre cuando surge la circunstancia en que un individuo o grupo resulta ser o protagoniza una conducta diferente de lo identificado como normal. Es entonces cuando se ve realmente cómo responde esa sociedad, con sus reglas de juego y de interacción y atravesada como está por el ejercicio del poder o control social, ante el reto que se le plantea, si desde el repudio y la persecución o desde la aceptación y la apertura. A este respecto, el relato de Wells que lleva por título El país de los ciegos puede ayudarnos a reflexionar. A más de 300 millas de Chimborazo y a 100 de las nieves de Cotopaxi, en el territorio más agreste de los Andes ecuatoriales, se halla el país de los ciegos, un misterioso valle entre montañas apartado del mundo de los hombres. La gente de dicho lugar es ciega y no se relaciona con el mundo exterior desde hace 14 generaciones. Con el transcurso del tiempo, los nombres de todas las cosas visibles se habían borrado y habían cambiado. La historia del mundo exterior se había borrado, convertía en un cuento para niños. A esta comunidad llegó Núñez, un hombre agudo y emprendedor, montañero de una zona cercana a Quito. Tras precipitarse al vacío mientras escalaba una montaña y después de caminar sin rumbo maltrecho por los golpes sufridos, en un principio cuando contactó con los habitantes del valle trató de explicarles en qué consistía la visión y las posibilidades derivadas de disponer de esa facultad. Quería que entendieran su singularidad y que provenía de un mundo que ellos no conocían. No lo consiguió. Lo que ocurría es que el país de los ciegos no concebían las posibilidades de que pudiera disfrutar de ningún sentimiento que ellos no tuvieran, ni que hubiera más realidad o más mundo que el que ellos conocían. Núñez se dio cuenta de que sus expectativas de provocar asombro y reverencia por sus orígenes y sus dotes no se iban a ver satisfechas. El más anciano de los ciegos le explicó la vida, la filosofía y la religión. Dijo que Núñez tenía que haber sido creado especialmente para aprender y ponerse al servicio de la sabiduría que ellos habían adquirido, y que, a pesar de todas sus incoherencias mentales, tenía que ser valiente y hacer lo posible por aprender. A Núñez le encargaron los trabajos más pesados y más simples que podían encargarle a nadie, y él, incapaz de ver otra forma de vida, hizo sumisamente lo que se le dijo que hiciera. Núñez se convirtió en un ciudadano del país de los ciegos y aquella gente dejó de ser para él gente en general y se convirtió en una serie de individuos familiares. Mientras al otro lado de las montañas el mundo se volvía cada vez más remoto e irreal. Núñez se enamoró de una joven y la joven de él, con la que hizo planes de matrimonio. No obstante, los enamorados se encontraron con la oposición frontal de la comunidad, debido a que a él le consideraban un ser aparte, un idiota incompetente que se hallaba por debajo del nivel admisible en un hombre. Las hermanas de ella se opusieron amargamente, argumentando que esa unión la desacreditaría. Todos los jóvenes estaban furiosos ante la idea de corromper la raza y uno de ellos llegó a insultar y a golpear a Núñez. El padre de la joven no podía aceptar que ésta se casara con alguien tan diferente de los demás. Le decía a su hija que su pretendiente era un idiota que padecía de alucinaciones.
Por otra parte, como se sentía muy mal por el hecho de que su hija sufriera de amores, quería hacer algo para ayudarla, pero no sabía cómo. La solución vino plantearla uno de los ancianos, el gran doctor de la comunidad, quien ofreció la siguiente explicación. Esas cosas extrañas llamadas ojos y que existen para dotar de una suave y agradable depresión al rostro, están tan enfermas en el caso de Bogotá, sobrenombre de Núñez, que le han afectado el cerebro. Están enormemente distendidas, tiene pestañas y sus párpados se mueven, y en consecuencia tiene el cerebro en un estado de permanente irritación y deterioro. Y creo que puedo afirmar con razonable certeza que todo lo que tenemos que hacer para curarle completamente es una sencilla operación quirúrgica. Esto es extirparle esos cuerpos irritantes, entonces se volverá absolutamente cuerdo y será ciudadano admirable. El padre de la joven enamorada dio gracias a Dios por lo que acababa de escuchar, pues ya tenía la fórmula que le permitía aceptar a Núñez como yerno, y la joven convenció a su pretendiente para que se pusiera en manos de los cirujanos. Durante la semana que precedió a la operación, que iba a elevarse de su servidumbre e inferioridad hasta el nivel de un ciudadano ciego, Núñez no conoció el sueño, y mientras los otros dormían dichosos, él permaneció sentado cavilando o vagaba sin propósito, tratando de que su mente le resolviera el dilema. Había dado una respuesta, había dado su consentimiento, pero aún no estaba seguro y por fin empezó el último día en que podría gozar de su vista. Poco antes de la operación, cuando todo parecía indicar que se doblegaría a la decisión que otros habían tomado por él, Núñez optó por regresar a su mundo, y es así que abandonó el país de los ciegos. Refiriéndose a este relato, Fromm comenta que nos hace ver sencillamente qué es lo que pensamos más o menos todos nosotros cuando se trata de qué es normal y de qué es normal, y de lo que no es normal, de quien está sano y a quien está enfermo desde el punto de vista de la teoría de la adaptación. Se ha por entendido que 1. Toda sociedad es normal, 2. Enfermo mental es el que se desvía del tipo de personalidad favorecido por la sociedad, y 3. La sanidad psiquiátrica y psicoterapéutica persigue el objetivo de adaptar a cada uno al nivel del hombre medio sin preocuparse de que este hombre medio sea o no sea ciego. Fromm pone de manifiesto que lo que en determinado contexto social e histórico es dominado como normal y saludable bajo el amparo de una supuesta praxis científica y desde las instancias correspondientes que así lo defienden, hace referencia a aquello que por su forma de expresión o magnitud se ajusta a las normas dictadas, aquello que es producido y estimulado por un sistema que se afana en su propia autoconservación o preservación. Lo que importa en tal situación es que el individuo cumpla con el rol que se le asigna, con lo que se le espera de él. Como ejemplo esclarecedor al respecto, Fromm menciona el caso de una tribu guerrera en la que uno de sus integrantes, a diferencia del resto, siente repulsión ante la idea de robar y matar, incapaz para llevar a cabo el cometido de su tribu. Podría ser contemplado como enfermo entre los suyos de la misma manera que una persona belicosa podría ser considerada en una tribu de pacíficos labradores. En este sentido, cabe destacar que en el país de los ciegos, la persona que goza de la visión es rechazada por la particularidad que presenta, tachándosele de enferma y exigiéndosele someter al ideal del grupo para poder gozar de los mismos derechos que los demás. En el país de los ciegos, sus habitantes no conocen la necesidad de ver y pueden ser felices sin ver, pero no ocurre así con el extranjero, el cual sí ve, para quien renunciar a la vista le privaría de la satisfacción resultante de hacer uso de esa facultad. El sujeto que es perseguido por determinado grupo por el hecho de ser diferente se ve confrontado ante un dilema presentándosele por una parte la opción de seguir siendo fiel a sí mismo, con los costos que conlleve la exclusión o persecución social,
y por otra parte la opción de sacrificar su individualidad a cambio de lograr la aprobación social. Difícil elección, porque en cualquier caso supone un monto considerable de sufrimiento. Quizá lo más triste y dramático ocurre cuando al rechazo proveniente del exterior se le añade el rechazo para con uno mismo, cuando el sujeto se aleja de sí mismo, aplastando o desoyendo lo que su organismo pueda comunicarle. En eso radica la alineación, en que su individuo es en función de lo que los otros le exigen que sea. Así pues, no podemos dejar de advertir lo peligroso que resulta ser diferente en una comunidad que vive asentada en la falsedad de confundir la normalidad con la salud y la singularidad con la patología. Acerca de la teoría de la adaptación voy a exponer a continuación una lectura crítica. 1. Aquello que es normal en una sociedad puede considerarse como anormal en otra y viceversa. Incluso en una misma comunidad, al cabo de un tiempo, pueden cambiar los criterios sobre normalidad y anormalidad. 2. Los conceptos de normalidad y salud no son sinónimos, no son equivalentes. 3. Lo que es normal, lo que caracteriza a la mayoría de la población, puede coincidir o no con la salud. Puede ocurrir que un grupo padezca o una afección o que en el proceso de adaptación a determinadas condiciones se enferme o sufre la disminución o pérdida de cierta facultad. Tal como comenta Fromm, el hecho de que millones de personas padezcan las mismas formas de patología mental no hace de esas personas gentes equilibradas. 4. Hay comunidades sumamente patológicas, productoras de gran sufrimiento a gran escala. Por ejemplo, cuando una sociedad reina la corrupción, la injusticia y la impunidad, la violencia se extiende como si se tratara de un cáncer social. 5. Sabido es que quienes viven cotidianamente inmersos en un entorno sumamente hostil y violento suelen estar en alerta, intentando detectar los innumerables peligros que se ciernen sobre ellos, intentando evitar que la vida les sea cortada de cuajo en cualquier momento, en cualquier esquina. En un entorno semejante se presentan como necesarias para la supervivencia la desconfianza y la hipervigilancia, que no pocas veces van anudadas con la respuesta violenta. La insensibilidad afectiva y la ausencia de sentimiento de culpa, pero hasta cuándo y en función de qué variables es capaz de sobrevivir el ser humano en un ambiente insano sin que su aptitud para actuar de manera prosocial sea afectada fatalmente. 6. Cuando los integrantes de un grupo, lejos de tomar conciencia de su situación, han estado y siguen estando enfermos sin saberlo, aferrados a la convicción de que algo que es frecuente no puede ser dañino. Resulta pertinente la aplicación del término patología de la normalidad, empleado por Fromm. No tendría mayor relevancia la consideración que sobre sí mismo tiene este tipo de grupos si no incurriera en una actitud despectiva y persecutoria para con el diferente, al que no se le ofrece más alternativa que adecuarse o plegarse a la normalidad si es que quiere disfrutar de derechos, lo cual implica una dictadura de la normalidad. 7. Lo anormal coincide en ocasiones con la patología, pero en otras ocasiones puede constituirse en la respuesta saludable frente a un grupo o colectivo que está enfermo. 8. Una de las respuestas saludables que debemos considerar cuando el individuo se ve atrapado en un entorno que resulta asfixiante, contraproducente para su desarrollo, es la salida de dicho lugar para ir en busca de personas en cuya compañía logre reconocimiento y aprecio. 9. Es evidente que todo orden social crea aquellas formas caracterológicas que necesita para su preservación, aunque eso no tiene por qué ir en perjuicio de las opciones de vida alternativas. En las sociedades abiertas siempre hay espacio para las minorías. 10. La adaptación de un sujeto a determinado grupo no significa necesariamente que esté sano, a veces puede ser indicio de la patología de la normalidad,
o también de obediencia o patológica o de sometimiento, en un intento por lograr protección y seguridad del grupo a costa de renunciar a la propia libertad y a las posibilidades del crecimiento personal. 11. La adaptación social del sujeto no tiene por qué ser pasiva, no tiene por qué suponer sometimiento o conformismo. Puede implicar una conducta activa y transformadora, una adaptación sana en cuyo